Capítulo 11. El conductor los llevó a la sala de guardia de un hospital. Luego retiró del coche el equipaje y se apresuró a marcharse. Thorne estaba trastornado, de manera que Jennings contestó todas las preguntas, dando identidades falsas y narró una historia que aparentemente satisfizo a las autoridades del hospital. Se habían emborrachado, dijo, y habían entrado en una propiedad privada donde había carteles indicadores de que el lugar estaba vigilado por perros. Eran las afueras de Roma, pero no podría recordar dónde. Solo recordaba que había un alto cerco con espigones y que su amigo había caído sobre uno de ellos. Les curaron las heridas y les dieron inyecciones antitetánicas, indicándoles luego que debían volver dentro de una semana para hacerles el análisis de sangre y asegurarse de que las inyecciones habían surtido efecto. Se cambiaron de ropa y partieron. Buscaron un pequeño hotel donde dieron nombres falsos. El conserje insistió en que pagaran por adelantado y les dio la llave de una sola habitación. Thorne trató desesperadamente de comunicarse telefónicamente con Catherine, mientras Jennings se paseaba por el cuarto. «Pudieron haberlo matado, y no lo hicieron», dijo Jennings, atemorizado aún. «Era a mí a quien querían matar. Buscaban mi cuello». Thorne levantó una mano para indicarle que se callara. Una oscura mancha de sangre se veía en su camisa. «Escucha lo que estoy diciendo, Thorne. Buscaban mi cuello». «¿Con el hospital?», preguntó Thorne por el teléfono. «Sí, está en la habitación 4A». «Dios mío, si no hubiera tenido esas cámaras», seguía Jennings. «Quiere callarse, por favor. Se trata de algo urgente para mí». «Tenemos que hacer algo, Thorne. ¿Me escucha?» Thorne se volvió hacia Jennings y miró las marcas de las correas en su cuello. «Busque el pueblo de Megiddo», le dijo. «¿Cómo demonios voy a encontrar...?» «No sé, vaya a una biblioteca». «Una biblioteca, Jesucristo». «Hola». Thorne habló por el teléfono. «¿Catherine?» En su cama del hospital, Catherine se irguió un poco, preocupada por el tono de urgencia de la voz de su esposo. Sostenía el teléfono con su mano sana. La otra estaba inmovilizada por el yeso curvo. «¿Estás bien?», preguntó Thorne en un tono desesperado. «Sí, ¿y tú?» «También, solo quería estar seguro». «¿Dónde estás?» «En Roma, en un hotel que se llama Imperatore». «¿Qué ocurre?» «Nada». «¿Estás enfermo?» «No, estaba preocupado». «Vuelve, Robbie». «No puedo volver enseguida». «Estoy asustada». «No tienes de qué estar asustada». «He estado llamando a casa y nadie contesta». En su cuarto de hotel, Thorne miró a Jennings, que se estaba cambiando la camisa para salir. «¿Robbie?», dijo Catherine. «Creo que será mejor que vuelva a casa». «Quédate donde estás», le aconsejó Thorne. «Estoy preocupada por Damien». «No vuelvas a casa, Catherine». «Debo...» «Escúchame, Catherine. No te acerques a la casa». Catherine quedó en silencio, alarmada por el tono de voz de él. «Si estás preocupado porque yo pueda hacer alguna cosa...» «No tienes por qué estarlo. He estado conversando con el psiquiatra y ahora veo las cosas con más claridad. No es Damien quien está causando problemas, sino yo». «Catherine...» «Escúchame. Estoy tratando una droga que se llama lithium. Es una droga para la depresión y me hace bien. Quiero ir a casa y quiero que vuelvas». Hizo una pausa y luego su voz sonó más firme. «Y quiero que todo ande bien». «¿Quién te dio la droga?», preguntó Thorne. «El Dr. Greer». «Quédate en el hospital, Catherine. No salgas hasta que yo vaya a buscarte». «Quiero ir a casa, Robbie». «Por Dios». «Estoy bien». «Tú no estás bien». «No te preocupes». «Catherine». «Me voy a casa, Robbie». «No, vuelvo». «¿Cuándo?» «Esta misma mañana». «Pero, ¿y si ocurre algo en casa? He llamado...» «Algo no anda bien en casa, Catherine». Ella quedó muda, asustada por las palabras de Thorne. «¿Robbie?», preguntó en tono tranquilo.
¿Qué es lo que ocurre? No te lo puedo decir por teléfono, dijo Thorne. ¿Qué está sucediendo? ¿Qué es lo que no anda bien en casa? Por favor, espérame ahí. No te muevas del hospital. Estaré contigo esta misma mañana y te lo explicaré todo. Por favor, no hagas eso. No es contigo el problema, Catherine. Tú estás bien. ¿Qué quieres decir? En el cuarto de hotel, Jennings echó una mirada a Thorne y sacudió gravemente la cabeza. ¿Robbie? No es nuestro hijo, Catherine. Damien es hijo de otros. ¿Cómo? No vayas a la casa, le advirtió Thorne. Espérame ahí. Thorne cortó la comunicación y Catherine quedó en el azorado silencio, inmóvil hasta que el receptor empezó a zumbar en su oído. Lo colocó lentamente en la horquilla y fijó la mirada en las sombras que jugaban sobre las paredes de su cuarto del 6º piso. Eran la reflexión de un árbol que se movía con la brisa del viento. Estaba asustada, pero consciente de que la sensación de pánico que siempre acompañaba su temor había desaparecido. La droga estaba haciendo su efecto. Ella podía mantener la mente clara. Volvió a levantar el receptor del teléfono y marcó el número de su casa. Ninguna respuesta. Entonces se volvió hacia el intercomunicador que estaba sobre su cama y se forzó para oprimir el botón. «Sí, señora», respondió una voz. «Tengo que salir del hospital. ¿Debo hablar con alguien para ello?» «Necesita el permiso de su médico». «¿Puedo buscarlo, por favor?» «Trataré». La voz enmudeció y Catherine quedó sentada en silencio. Una enfermera le trajo el almuerzo, pero Catherine no tenía apetito. Había un platito con gelatina en la bandeja. Empezó a tocarla. La sentía fresca y calmante y se la deshizo entre los dedos. A varios cientos de kilómetros de distancia, en el cementerio de Cemetery, todo estaba silencioso. El cielo estaba nublado y la quietud solo era interrumpida por un sonido apenas audible. En las 2 tumbas abiertas, 2 perros aplanaban la tierra. Sus miembros se movían mecánicamente mientras rellenaban las criptas abiertas, y la tierra caía suavemente sobre los restos del chacal y del niño. Más allá, los restos destrozados de un perro pendían sin vida de un cerco de hierro, mientras un compañero solitario levantaba la cabeza y emitía un sonido bajo y triste. El aullido resonó en todo el cementerio, aumentando lentamente su intensidad. Otros animales aullaron también, hasta que todo el aire estuvo poblado con las discordantes notas de dolor. En su cuarto del hospital, Catherine logró oprimir el botón del intercomunicador. En su voz se notaba la impaciencia. ¿Hay alguien ahí?, preguntó. Sí, contestó una voz. Le pedí que localizaran a mi médico. Me temo que no podré. Puede estar en cirugía. El rostro de Catherine estaba tenso por la irritación. ¿Puede venir usted aquí y ayudarme, por favor? Trataré de enviarle a alguien. Pronto, por favor. Haré lo posible. Con esfuerzo consiguió bajar de la cama y acercarse al guardarropa, donde rápidamente halló sus ropas. El vestido era como una túnica y le resultaría fácil ponérselo, pero el camisón que llevaba estaba abotonado hasta el cuello y Catherine se miraba al espejo, preguntándose cómo haría para quitárselo pese al yeso. Era de una gasa morada y le pareció que estaba ridícula con este color y un brazo enyesado. Catherine probó a desabrochar los botones y su frustración aumentaba porque no lo conseguía. Con un movimiento rápido consiguió arrancarlos todos y se esforzó por elevar el camisón por encima de la cabeza, pero quedó enredada en la masa abrumadora morada. En el cementerio, el aire vibraba con furia creciente. En su cuarto del hospital, Catherine se debatía con la red de gasa y cada vez le enredaba más alrededor de la cabeza y del cuello. Sintió un pánico repentino y empezó a jadear, pero la puerta se abrió y se tranquilizó porque pensó que por fin llegaba la ayuda que necesitaba. El cementerio de St. Angelo reverberaba con el sonido. El aullido se elevaba a alturas mayores. ¿Sí?, preguntó Catherine, tratando de ver quién había entrado. Pero no hubo respuesta, y ella giró, explorando el cuarto a través de su velo de gasa. ¿Quién ha entrado? Entonces se detuvo. Era la señora Baylock.
Su rostro estaba empolvado de blanco y en sus labios había una sonrisa que resaltaba entre el carmín que los pintaba. Muda, Catherine observaba mientras la mujer caminó lentamente hasta la ventana y la abrió, mirando hacia la calle. ¿Quiere ayudarme?, murmuró Catherine. Me he quedado enredada con esto. La señora Baylock sonrió apenas. Catherine se sintió desfallecer ante la visión de su rostro. Es un hermoso día, Catherine, dijo la mujer. Un hermoso día para volar. Ella se inclinó hacia adelante y Catherine retrocedió de un salto. La mujer la hizo girar violentamente hacia la ventana. En la entrada de emergencia del hospital apareció una ambulancia. Los neumáticos chirriaban, la sirena emitía su aullido y la luz roja giraba mientras arriba, en una ventana del 6º piso, la figura de una mujer con un camisón morado envuelto alrededor de su rostro empezó a volar graciosamente. La figura evolucionó lentamente en su largo descenso y el movimiento de su yeso formó un diseño en el aire. Nadie lo vio hasta que el cuerpo chocó contra el techo de la ambulancia, rebotando hacia arriba para hacer un vuelo final, hasta detenerse. Ya muerto, en el acceso de ambulancias de la entrada de emergencia. Había silencio ahora en el cementerio. Las tumbas estaban cubiertas y los perros habían desaparecido de la espesura. Thorne se había quedado dormido, exhausto. Lo despertó el teléfono. Era de noche ya y Jennings no estaba. Sí, contestó Thorne aturdido. Era el Dr. Becker. El tono de su voz delataba el carácter de la noticia que debía dar. Es una suerte que lo haya encontrado, dijo. El hombre del hotel estaba anotando en la mesita de noche de Catherine, pero tuve problemas para localizar... ¿Qué ocurre?, preguntó Thorne. Lamento tener que comunicarle lo sucedido. ¿Qué ocurrió? Catherine saltó desde la ventana de su cuarto. ¿Qué?, exclamó Thorne con voz sofocada. Ha muerto, señor Thorne. Hicimos todo lo que pudimos. En la garganta de Thorne se formó un nudo. No podía hablar. No sabemos exactamente qué ocurrió. Había pedido marcharse del hospital y luego la encontramos afuera. ¿Está muerta?, gimió Thorne. Murió instantáneamente. Se destrozó el cráneo con el impacto. Thorne empezó a gemir y apoyó el receptor contra su pecho. Señor Thorne, decía la voz del doctor. No obtuvo respuesta y oyó cómo se cortaba la comunicación. En la oscuridad de su cuarto, Thorne lloró y sus sollozos resonaban en el corredor. El portero nocturno corrió hacia su cuarto y golpeó, pero no hubo respuesta y el silencio se mantuvo por horas. A medianoche volvió Jennings con su desgarbado físico encorvado por la fatiga. Entró en el cuarto y miró la figura de Thorne tendida sobre la cama. ¿Thorne? Sí, susurró Thorne. Fui a la biblioteca, luego al autoclub y después llamé a la Sociedad Geográfica Real. Thorne no le respondió y Jennings se sentó cansadamente en el lado opuesto de la cama. Vio que la mancha de sangre en la camisa de Thorne se había hecho más grande y aparecía oscura y húmeda. Hice algunos descubrimientos sobre el pueblo de Megiddo. Está tomado de la palabra Armagedón, del fin del mundo. ¿Dónde está?, preguntó Thorne, sin expresión. A unos 15 metros bajo el suelo, me temo, fuera de la ciudad de Jerusalén. Se está realizando una excavación allí. La realiza una universidad norteamericana. No hubo respuesta, y Jennings fue hasta su propia cama y se tendió, sintiendo el cansancio. Quiero ir allí, dijo Thorne. Jennings asintió con la cabeza, emitiendo un largo suspiro. Si usted pudiera recordar el nombre del anciano... Bugenhagen. Jennings lo miró, pero no pudo ver los ojos de Thorne. ¿Bugenhagen? Sí, he recordado también el versículo. El rostro de Jennings denotaba consternación. ¿El nombre del anciano a quien se supone que debe ver es Bugenhagen? Sí. Bugenhagen fue un exorcista del siglo XVII. Se le menciona en uno de esos libros que tenemos.
Ese era el nombre, dijo Thorne sin expresión. He recordado todo lo que él dijo. ¡Aleluya!, exclamó Jennings. Cuando los judíos regresen a Sion, empezó Thorne a recitar en un murmullo, y un cometa ocupe el cielo y surja del Sacro Imperio Romano, entonces todos moriremos. Jennings escuchó atentamente en la oscuridad del cuarto. Después, alertado por el tono deprimido de Thorne, comprendió que algo en él había cambiado. Del mar eterno él se levanta, siguió Thorne, creando ejércitos en cada orilla, volviendo al hombre contra su hermano hasta que el hombre no exista más. Quedó en silencio. Jennings esperó mientras un coche policial se acercaba al hotel y pasaba frente a la ventana, dejando oír su sirena. ¿Ha ocurrido algo?, preguntó. Catherine ha muerto, replicó Thorne sin emoción. Quiero que el niño muera también. Escucharon los sonidos de la calle, y los dos estaban aún despiertos al amanecer cuando los sonidos se acallaron. A las 8 en punto, Jennings marcó el número del E1 a la 1 y reservó pasajes al vuelo de la noche a Israel. A pesar de sus múltiples viajes, Thorne nunca había estado en Israel. Su conocimiento del lugar derivaba de las noticias de contiendas que aparecían en los periódicos y de su reciente investigación en la Biblia. Le sorprendió por lo moderno, un país concebido en la época de los faraones, pero creado en la era del asfalto y del hormigón, que parecía una mancha de yeso en medio de un árido desierto. El cielo que observaba el éxodo a lomo de camello estaba punzado ahora por edificios de gran altura y enormes hoteles. Los ruidos de la construcción se oían en todas partes. Las grúas gigantescas se movían pesadamente como elefantes mecánicos, balanceando hacia arriba las cargas de materiales de construcción. Parecía que la ciudad estaba decidida a extenderse en todas las direcciones posibles. Los martillos neumáticos rompían calles y aceras, ya obsoletas después de muy pocos años. En todas las partes se veían carteles que ofrecían excursiones a la Tierra Santa. También la policía se hacía muy evidente, revisando equipajes y bolsos de mano, con los ojos siempre alerta ante sabotadores en potencia. Thorne y Jennings fueron detenidos en el aeropuerto porque las cicatrices de sus rostros despertaron sospechas. Thorne utilizó su pasaporte civil y pasó sin problemas, como un funcionario del gobierno norteamericano. En el vuelo anterior a Roma, donde la vigilancia era menos rigurosa, el jet privado había servido a su propósito. Pero aquí la clave para mantener el anonimato era parecer como todos los demás. Fueron en taxi a un hotel Hilton y compraron ropas más livianas, en la sección de indumentaria masculina de la planta baja. Hacía calor en la ciudad, donde los rayos del sol parecían tostar el cemento. El sudor le atravesó el vendaje y Thorne sintió un renovado dolor en la herida de la axila, que parecía pálida y supuraba. Mientras Thorne se cambiaba de ropa, Jennings lo observó y sugirió que visiesen a un médico. Thorne se negó, ya que lo único que deseaba era encontrar a Bugenhagen. Cuando estuvieron listos, ya la noche había caído. Caminaron por las calles de la ciudad, haciendo tiempo hasta que pudieran empezar la búsqueda. Thorne estaba debilitado y transpiraba mucho. Se detuvieron en la terraza de un café y pidieron té, con la esperanza de que la bebida reconfortara al embajador. Tenía poco de qué hablar ahora. Jennings estaba inquieto, molesto por el silencio angustiado de su compañero. Mientras sus ojos vagaban ociosos registrando la actividad de la calle, vio a dos mujeres que los estaban mirando. ¿Sabe qué es lo que necesitamos?, dijo a Thorne. Olvidarnos de todo un rato. Thorne siguió su mirada y divisó a las mujeres que en ese momento se dirigían a la mesa. Yo quiero la que tiene lunares, dijo Jennings. Thorne miró a Jennings con repulsión. El fotógrafo se incorporó cortésmente mientras invitaba a las mujeres a sentarse a la mesa. ¿Hablan inglés?, preguntó cuando ellas se sentaron. Se limitaron a sonreír, lo que era una indicación de que no hablaban ese idioma. Es mejor así, dijo Jennings a Thorne. Todo lo que hay que hacer es señalar. El rostro de Thorne notó su disgusto. Estaré en el hotel, dijo.
¿Por qué no espera y ve lo que hay en el menú? No tengo hambre. Pero podría ser muy sabroso, sonrió Jennings. Thorne comprendió entonces lo que el otro quería decir. Se levantó y se marchó. No se preocupen por él, dijo Jennings a las muchachas. Es antisistemita. En la calle, Thorne dio media vuelta para mirar a Jennings, que ya tenía las manos sobre las mujeres. Se volvió de nuevo y se puso a caminar en la noche. Vagó sin rumbo fijo mientras su pena se abatía sobre él como un oleaje. El dolor latía debajo de su brazo y los sonidos de la noche le resultaban extraños. Sintió que si la muerte venía de pronto a buscarlo, le recibiría de buen agrado. Pasó frente a un club nocturno y el portero lo cogió del brazo tratando de convencerlo para que entrara. Pero Thorne siguió caminando, sin oír, sin sentir, viendo las luces de la calle desdibujadas por las lágrimas. Más adelante vio que salía gente de una sinagoga. Cuando se acercó, advirtió que las puertas estaban abiertas y entró en silencio. La estrella de David se veía iluminada en un altar sobre el que había pergaminos bíblicos en una caja de cristal. Thorne fue acercándose hasta hallarse frente a los pergaminos, solo en el resonante silencio. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó una voz desde las sombras. Estaba vestido de negro y caminaba encorvado por la artritis. Su pequeño bonete, parecido a una caja, desafiaba la gravedad y se aferraba a la cabeza. Esta es la Torá más antigua de Israel, dijo indicando los pergaminos. Fue desenterrada en las costas del Mar Rojo. Thorne observó al hombre. Sus viejos ojos, nublados por las cataratas, estaban llenos de orgullo. Debajo de Israel, la tierra está llena de historia, susurró el anciano. Es una pena que debamos caminar sobre ella. Se volvió hacia Thorne y sonrió. ¿Está de visita? Sí. ¿Qué lo trae aquí? Estoy buscando a una persona, replicó Thorne. También yo vine por eso. Estaba buscando a mi hermana. No la encontré. El hombre sonrió. Tal vez estemos caminando también sobre ella. Se produjo un silencio y el hombre alzó un brazo para apagar una luz. ¿Oyó mencionar alguna vez el nombre Bugenhagen?, preguntó Thorne. ¿Es polaco? No sé. ¿Vive en Israel? Creo que sí. ¿De qué se ocupa? Thorne se hizo el desentendido y sacudió la cabeza. No sé. Ese nombre me resulta familiar. Estuvieron por un momento parados en la penumbra. El rabino pensaba, tratando de recordar. ¿Usted sabe lo que es un exorcista?, preguntó Thorne. ¿Un exorcista?, sonrió el anciano. ¿Quiere decir contra el demonio? Sí. El rabino rió e hizo ondular su mano. ¿Por qué se ríe? No existe tal cosa. Ah, ¿no? El demonio no existe. Desapareció en las sombras, riendo entre dientes como si hubiese escuchado una broma. Thorne volvió a contemplar los pergaminos y salió hacia la noche. Jennings regresó temprano, a la mañana siguiente, y ahorró a Thorne toda la conversación relativa a sus experiencias de la noche anterior. Su único gesto de reconocimiento se produjo mientras orinaba, con la puerta del baño abierta. Orinaba sobre sus manos ahuecadas y se lavaba los genitales con la orina. Captó la expresión de Thorne, que le veía realizar ese ritual extraño y repulsivo, y comentó: «Aprendí esto en la RF. Es tan bueno como la penicilina». Thorne cerró la puerta y esperó con impaciencia que Jennings se vistiera. Le disgustaba su compañía, pero temía la soledad. «Vamos», dijo Jennings cogiendo su equipo. Cuando volví esta mañana, compré los pasajes para una excursión a las excavaciones. Viajaron en un pequeño ómnibus, con otros 10 turistas, a través de la vieja ciudad de Jerusalén.
Allí se detuvieron ante el muro de las lamentaciones, donde los turistas descendieron ansiosamente y tomaron fotos. Incluso allí, el mercantilismo era grotesco. Los vendedores andaban entre la multitud de judíos que se lamentaban pregonando sus mercaderías, que comprendían desde bocadillos de salchicha hasta figuras de plástico de Cristo en la cruz. Jennings compró 2 de estos crucifijos, se colgó uno al cuello y le dio al otro a Thorne. «Póngaselo, amigo, puede necesitarlo». Pero Thorne se negó, irritado porque Jennings se comportaba como si estuviese realizando un viaje de placer. El viaje al desierto fue menos interesante. El guía de la excursión narró los acontecimientos recientes de la guerra entre árabes y judíos, señalando las alturas del Golán, donde habían tenido lugar las batallas más importantes. Recorrieron el vilorillo del Dalot, donde un grupo de escolares judíos habían sido asesinados por los terroristas árabes. Luego el guía contó de otro grupo de terroristas había sido capturado y muerto, y sus cuerpos pisoteados hasta ser convertidos en papilla por otros escolares que vengaban a sus compañeros asesinados. «Ahora sabemos por qué todas las lamentaciones», susurró Jennings. Thorne rehusó responder y siguieron en silencio todo el resto del trayecto. Cuando finalmente llegaron a las excavaciones arqueológicas, los turistas estaban cansados y se quejaban del calor, mientras el guía señalaba el área cercada por cuerdas y explicaba por el trabajo que estaban realizando. Debajo de sus pies estaban las presas del rey Salomón, un intrincado sistema de acequias y canales que posiblemente se extendían hasta Jerusalén, a unos 100 kilómetros de distancia. En algún punto dentro del sistema estaban las ruinas de la antigua ciudad, que en opinión de muchos era el sitio donde se escribiera la Biblia. Ya se habían recuperado textos cuidadosamente conservados en cerámica y tela, que relataban historias muy similares a las del Antiguo Testamento. La excavación era un ambicioso proyecto porque nadie sabía con exactitud en qué punto estaba la ciudad. Se la estaba descubriendo, pero no con excavadoras, sino centímetro a centímetro con picos y palas. Mientras el guía continuaba con sus explicaciones, Jennings y Thorne trataron de encontrar a alguno de los arqueólogos, pero obtuvieron poca información. No conocían el nombre Bugenhagen, y todo lo que sabían de la ciudad de Megiddo era que hace muchos siglos un violento cataclismo la había hundido en la tierra. Fue un terremoto, o posiblemente una crecida, porque habían encontrado caracolas allí, lejos de toda corriente de agua conocida. Thorne y Jennings volvieron al hotel y luego caminaron por los mercados preguntando a todos y cada uno si conocían el nombre Bugenhagen. No obtenían resultado, pero siguieron insistiendo. Thorne estaba desesperado y sus fuerzas flaqueaban. Jennings fue quien más se movió por comentarios de fábricas y realizó guías de teléfonos incluso visitando a la policía. «Tal vez se cambió de nombre», decía Jennings mientras estaban ambos sentados en el banco de un parque en la mañana del segundo día. «Tal vez es Jorge Bugen o Jim Hagen o Issy Hagenberg». Al día siguiente fueron a Jerusalén tomando un cuarto de un pequeño hotel. Una vez más empezaron a recorrer las calles, buscando a alguien que conociera el nombre que sonaba extranjero, pero no obtenían ningún resultado y tenían la perspectiva de seguir así siempre. «Propongo que abandonemos el asunto», dijo Jennings, que desde el balcón del cuarto del hotel miraba la ciudad. Hacía calor adentro y Thorne estaba tendido en la cama bañado en sudor. «Si existe un Bugenhagen, no tenemos ni una probabilidad de encontrarlo. Y por lo que sabemos ni siquiera existe». Entró en el cuarto a buscar un cigarrillo. Demonios, ese pequeño sacerdote estaba bajo los efectos de la morfina casi todo el tiempo, y sin embargo nos encontrábamos aquí por creer en su palabra como si fuera el evangelio. Es una suerte que no le dijera que fuese a la luna, porque de habérselo dicho estaríamos allí ahora congelándonos. Se sentó pensadamente en su cama mientras miraba a Thorne. «No sé, Thorne, todo esto parecía tener sentido antes, pero ahora suena a locura». Thorne asintió y con esfuerzo y dolor se sentó en la cama. No tenía ningún vendaje y Jenny se estremeció cuando vio la herida. «Me parece que eso no anda bien», dijo. «Está bien». «Parece infectada». «Está bien», insistió Thorne. «¿No será mejor que yo vaya a buscar un médico?»
Busque a ese anciano, replicó Thorne. Es el único a quien deseo encontrar. Jennings iba a contestar cuando se oyó un suave golpe en la puerta. Se acercó, la abrió y sus ojos se posaron en un mendigo. Era un hombre pequeño, un árabe, viejo y desnudo desde la cintura hacia arriba, con su sonrisa ansiosa, acentuada por un diente de oro. Movía la cabeza con exagerada cortesía. ¿Qué quiere?, preguntó Jennings. Usted busca al anciano. Jennings y Thorne intercambiaron una rápida mirada. ¿Qué anciano?, preguntó Jennings cautamente. En el mercado me dijeron que ustedes buscaban al anciano. Estamos buscando a un hombre, asintió Jennings. Yo los conduciré hasta él. Thorne se incorporó con gran esfuerzo, mientras sus ojos se encontraban con los de Jennings. «Rápido, rápido», urgió el árabe. Él dijo que acudan enseguida. Fueron a pie por calles apartadas de Jerusalén en apresurado silencio, conducidos por el pequeño árabe. Sorprendía su rapidez en un hombre de su edad. Thorne y Jennings debían esforzarse para seguirle el paso, perdiéndolo de vista por momentos cuando se sumergía entre la multitud de un mercado y lo veían aparecer enseguida, en la parte superior de una escalera del otro lado. El árabe se divertía con la fatiga de ellos y se mantenía siempre unos 20 metros adelante, girando rápidamente por angostas calles y arcadas. Sonreía como un gato cuando por fin lo alcanzaron, jadeantes. Parecía que habían llegado a su meta, pero se trataba de una pared de ladrillos. Jennings y Thorne temieron de pronto que se tratara de un engaño. «Abajo», dijo el árabe, mientras levantaba una reja indicándoles con un gesto que entraran. «¿Qué demonios es eso?», preguntó Jennings. «Rápido, rápido», repitió el árabe siempre con su sonrisa. Thorne y Jennings intercambiaron una mirada de aprensión y luego obedecieron. El árabe entró detrás de ellos y volvió a colocar la reja en su lugar. Estaba oscura dentro. El hombre encendió una antorcha y caminó rápidamente delante de ellos. Su figura pareció descender y los dos hombres pudieron entrever en la escasa luz una resbaladiza escalera de piedra basta. El drenaje de la calle había creado un grueso revestimiento de algas marrones que olían mal y dificultaban el movimiento. Vacilaron mientras descendían, y una vez en la tierra sólida, el árabe los sorprendió echando a correr. Intentaron imitarlo, pero no podían acelerar la marcha sobre las piedras muy lisas. El hombrecito se había alejado y su antorcha era ahora solo un punto luminoso en la distancia. Estaban casi a oscuras, en un túnel angosto cuyas paredes casi los tocaban por ambos lados. Era un canal de drenaje o una acequia de irrigación. Jennings comprendió que era probable que estuviera circulando por el intrincado sistema de canales antiguos descritos por el arqueólogo en aquel lugar de las excavaciones del desierto. La piedra sólida y la oscuridad lo rodeaban mientras avanzaban a ciegas, y sus pasos resonaban en todo el túnel. La luz de la antorcha había desaparecido por completo ahora, y caminaron más lentamente al comprender que estaban solos. No se podían ver el uno al otro, pero sentían su proximidad por el sonido de la dificultosa respiración. «Jennings», jadeó Thorne, «aquí estoy. No veo nada. Ese hombre...» «Espéreme». «No hay otra alternativa», replicó Jennings. «Frente a nosotros hay una sólida pared». Thorne avanzó a tientas y tocó a Jennings. Luego palpó la pared que estaba frente a ellos. Era un callejón sin salida. El guía había desaparecido. «El árabe no pasó junto a nosotros en su camino hacia afuera», dijo Jennings. «Eso puedo afirmarlo». Encendió un fósforo que iluminó una pequeña área alrededor de ellos. Era como una tumba. El cielo raso de piedra parecía presionarles con sus hendiduras húmedas y las cucarachas que corrían en él. «¿Es una cloaca?», preguntó Thorne. «Está húmedo», afirmó Jennings. «¿Por qué demonios está húmedo?». Su fósforo se apagó y quedaron en la oscuridad. «Esto es un desierto árido. ¿De dónde demonios llega el agua?». «Debe haber una fuente subterránea», conjeturó Thorne.
o depósitos de abastecimiento. No me sorprendería que estuviésemos cerca de la presa subterránea. Encontraron conchillas en el desierto y es posible que una corriente de agua la llenara cuando la tierra se hundió. Thorne estaba silencioso y su respiración denotaba fatiga. Vayamos. Haddo. ¿A través de la pared? Hacia atrás, salgamos de aquí. Empezaron a volver a tientas, deslizando las manos a lo largo de la húmeda pared rocosa. Su movimiento era lento y al no tener visión cada centímetro parecía 1 kilómetro. Entonces la mano de Jennings halló un espacio abierto. ¿Thorne? Cogió el brazo de Thorne, lo trajo a sus espaldas. Detrás de ellos había otro corredor perpendicular al que transitaban. Aparentemente habían pasado por allí antes sin verlo en la oscuridad. Hay una luz allí lejos, murmuró Thorne. Tal vez sea nuestro pequeño Gandhi. Se internaron por el pasadizo avanzando lentamente a tiendas. No era otro brazo del canal de drenaje, sino una caverna. Los guijarros estaban dispersos por el suelo y las paredes eran de textura irregular y tenían puntos salientes. Fueron avanzando con sumo cuidado, tanteando a las paredes. Empezaron a vislumbrar la forma de lo que se hallaba al final del pasadizo. No era una única antorcha, sino una cámara completamente iluminada en la que habían 2 hombres que observaban y los esperaban. Uno era el mendigo árabe con su antorcha apagada casi flojamente con una mano. El otro era un hombre de edad, vestido con pantalones cortos de color caqui y una camisa de mangas cortas, parecido a los arqueólogos que habían visto en el lugar de las excavaciones del fondo del desierto. Su rostro era serio y enjuto, y el sudor le pegaba el torso a la camisa. Detrás de él pudieron ver una mesa de madera cubierta de pilas de papeles y pergaminos. Jennings y Thorne treparon para atravesar un dintel de rocas irregulares y entrar en el cubículo. Allí se detuvieron, aturdidos, parpadeando ante el repentino ataque de la luz. El recinto estaba iluminado con docenas de faroles suspendidos y las paredes sombreadas delataban los vagos contornos del edificio. Escaleras de piedra talladas directamente en la roca. El suelo era de barro apasionado, pero en los espacios desgastados por el gotear de las estalactitas pudieron vislumbrar la forma de las piedras que en un tiempo formaban una antigua calle. 200 dracmas, dijo el árabe con su mano tendida. ¿Pueden pagarle?, preguntó el hombre de los pantalones caqui. Thorne y Jennings lo miraron, y el hombre se encogió de brazos como disculpándose. ¿Es usted...? Jennings se interrumpió ante la señal de asentimiento del hombre. ¿Usted es Bugenhagen? Sí. Jennings lo observó en actitud de sospecha. Bugenhagen fue un exorcista del siglo XVII. Eso ocurrió hace 9 generaciones. Pero usted... Soy el último, replicó bruscamente, y el menos importante. Fue hacia su mesa y se sentó con esfuerzo. La luz de la lámpara que había sobre la mesa reveló la tez pálida que era casi transparente. Las venas se destacaban claramente en las sienes y en el calvo cráneo. Su rostro se veía tenso y amargado, como si no le gustara lo que debía hacer. ¿Qué es este lugar?, preguntó Thorne. Ciudad de Yerrel, pueblo de Megiddo, replicó el hombre sin expresión. Mi fortaleza, mi prisión, el lugar en el que empezó el cristianismo. ¿Su prisión?, preguntó Thorne. Geográficamente, este es el corazón del cristianismo. Mientras permanezca dentro, nada podrá dañarme. Se detuvo para considerar la reacción de los hombres. Parecían recelosos, desconfiados. El rostro los delataba. ¿Pueden pagar a mi mensajero, por favor?, preguntó. Thorne metió la mano en el bolsillo y separó algunos billetes. El árabe los tomó y desapareció inmediatamente por donde había venido, dejando a los 3 hombres enfrentados en aquel silencio. El recinto estaba muy frío y húmedo, y tanto Thorne como Jennings tiritaban mientras miraban a su alrededor. En esta plaza de pueblo,
dijo Bugenhagen. Una vez desfilaron los ejércitos romanos. Los ancianos se sentaron en bancos de piedra susurrando rumores del nacimiento de Cristo. Las historias que narraban fueron registradas con gran esfuerzo aquí, dijo señalando, en este edificio, escritas y compiladas en libros que conocemos como la Biblia. Los ojos de Jennings se fijaron en una caverna oscura que estaba detrás de ellos, y Bugenhagen siguió su mirada. Toda la ciudad está aquí, dijo. 35 kilómetros de norte a sur, transitable en su mayor parte, salvo en recientes hundimientos. Ellos excavan allí y causan hundimiento aquí. Para la época en que lleguen, todo será ya una ruina. Se detuvo, considerando el asunto con tristeza. Pero ese es el hecho del hombre, ¿verdad?, preguntó. ¿Suponen que todo lo que hay que ver está visible en la parte superior? Thorne y Jennings permanecieron silenciosos mientras trataban de comprender todo lo que estaban viendo y oyendo. ¿El pequeño sacerdote?, preguntó Bugenhagen. ¿Ha muerto ya? Thorne se volvió hacia el hombre, agitado por el recuerdo de Brennan. Sí, replicó. Entonces siéntese, señor Thorne. Será mejor que comencemos a trabajar. Thorne no deseaba moverse y permaneció en su lugar. Los ojos del anciano se fijaron en Jennings. Usted nos debe excusar. Esto es solo para el señor Thorne. En este asunto yo estoy con él, replicó Jennings. Me temo que no. Yo lo traje aquí. Estoy seguro de que le estará agradecido. ¿Thorne? Haga lo que le dice, replicó Thorne. Jennings se puso rígido, pues se sintió agraviado. ¿Dónde demonios se supone que tengo que ir? Coja uno de los faroles, dijo Bugenhagen. Jennings hizo de mala gana lo que se le decía. Miró a Thorne con enojo y, encogiendo uno de los faroles de la pared, se marchó hacia la oscuridad. Se produjo un silencioso desagradable. El anciano se puso de pie y esperó hasta que dejó de oírse el sonido de los pasos de Jennings. ¿Usted confía en él?, preguntó Bugenhagen. Sí. No confía en nadie. Se volvió y buscó un armario tallado en la roca. Retiró un paquete envuelto en tela. ¿Debo confiar en usted?, le preguntó Thorne. Como respuesta, el anciano volvió a la mesa y abrió el paquete, del que extrajo 7 estiletes que relucieron a la luz. Eran delgados y tenían puños de marfil. Cada puño estaba tallado formando la imagen de Cristo en la cruz. Confíe en estos, dijo. Estos son los que pueden salvarlo. En las cavernas que se hallaban detrás de ellos, el aire estaba inmóvil. Jennings avanzaba, casi encorvado por un bajo e irregular cielo raso de piedra, mirando con pavor el círculo de luz que lanzaba aquel farol que llevaba en la mano. Había objetos engastados en las paredes, esqueletos semienterrados en la roca que parecían salir de los contornos de las cunetas, y escalones que en una época dieron a la antigua calle. Siguió internándose en el túnel que gradualmente se angostaba. En el recinto que tenía tras sí, las luces habían disminuido su intensidad. Los ojos de Thorne se llenaron de temor cuando miró la mesa. Ante él, los 7 estiletes estaban clavados con firmeza en la madera, formando la señal de la cruz. Debe hacerse sobre el suelo sagrado, murmuró el anciano. El suelo de una iglesia. Su sangre debe derramarse ante el altar de Dios. Sus palabras quedaron suspendidas en el silencio, mientras el anciano estudiaba a Thorne para asegurarse de que le había entendido. Cada estilete debe clavarse a fondo, hasta los pies de la figura de Cristo de cada puño, clavados de esta manera para formar la señal de la cruz. La nudosa mano del anciano retiró con fuerza el estilete del centro. El primero es el más importante. Extingue la vida física y forma el centro de la cruz. Los siguientes extinguen la vida espiritual y deben irradiar hacia afuera, así.
Usted no debe tener sentimientos, le instruyó. Ese no es un niño humano. Thorne luchó por encontrar su voz. Cuando pudo hablar sonó extraña, ronca y desigual. Reflejaba su angustia. ¿Y si usted se equivoca?, preguntó. ¿Y si él no es...? No cometa ningún error. Debe haber alguna prueba. Tiene una marca de nacimiento. Una serie de 6. La respiración de Thorne se hizo más intensa. No, dijo. Así dice la Biblia. Están marcados todos los apóstoles de Satán. Él no tiene. Salmo 12, versículo 6. Aquel que tenga inteligencia calcule el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Él no lo tiene, se lo aseguro. Debe tenerlo. Lo he examinado, he estudiado cada centímetro de su piel. Si no es visible en el cuerpo, lo encontrará debajo del pelo. ¿Nació con mucho pelo? Thorne recordó la primera vez que vio al niño, cuando le había maravillado su pelo espeso y hermoso. Arránqueselo, indicó Bugenhagen. Encontrará la marca oculta debajo. Thorne cerró los ojos y se cogió la cabeza con las manos. Una vez que empiece, no dude. Thorne sacudió la cabeza, incapaz de aceptar lo que el hombre le proponía. ¿Usted duda de mí?, preguntó Bugenhagen. No sé, respondió Thorne con un suspiro. El hombre se apoyó en el respaldo de la silla y lo estudió. Su hijo no nacido fue muerto, tal como estaba predicho. Su esposa ha muerto. Pero este es un niño. Necesita más pruebas. Sí. Entonces espere, dijo Bugenhagen. Tenga la convicción de que lo está a punto de hacer. Debe hacerse. De lo contrario lo hará mal. Si usted mismo se halla inseguro, ellos lo derrotarán. ¿Ellos? Usted dijo que había una mujer que cuida al niño. La señora Baylock. Su nombre es Balok. Es una apóstata del demonio y morirá antes de permitir eso. Quedaron en silencio. Se oyeron pasos en la caverna que estaban detrás de ellos. Jennings se fue materializando gradualmente desde la oscuridad. Su rostro denotaba su turbación. Miles de esqueletos, murmuró. 7,000, respondió Bugenhagen. ¿Qué ocurrió? Megiddo fue Armagedón, el fin del mundo. Jennings se adelantó, conmovido por lo que había visto. ¿Qué quiere decir Armagedón? ¿Ya ha ocurrido? Oh, sí, replicó Bugenhagen. Como volverá a ocurrir muchas veces. Desclavó los destiletes y los envolvió cuidadosamente para dar el paquete a Thorne. Este deseaba negarse, pero Bugenhagen se impuso. Sus ojos se encontraron cuando Thorne se incorporó. He vivido mucho tiempo, dijo Bugenhagen con voz temblorosa. Rogaré porque no haya vivido en vano. Thorne dio media vuelta y siguió a Jennings hacia la oscuridad por la que habían entrado. Avanzaban en silencio y solo se volvió una vez para ver el lugar que acababa de dejar. Había desaparecido. Sus luces se habían apagado y el lugar desapareció en la oscuridad. Caminaron en silencio por las calles de Jerusalén. Thorne aferraba en la mano el paquete de tela. Estaba deprimido y caminaba como un autómata, con la mirada fija adelante, ignorando todo lo que le rodeaba. Jennings le había hecho preguntas, pero Thorne se negó a hablar. Ahora, cuando andaban por la reducida acera de un área de construcción, el fotógrafo debía apurar el paso para mantenerse detrás de Thorne y gritaba para que su voz se oyera a pesar del ruido de los martillos neumáticos. Escuche, todo lo que deseo saber es lo que le dijo. Tengo derecho a saber, ¿no?
Pero Thorne continuó empecinadamente su marcha y aceleró el paso, como si tratara de alejarse de Jennings. «Thorne, quiero saber qué le dijo». Jennings descendió a la calzada para adelantarse y cogió a Thorne por el brazo. No soy un simple mirón, soy yo quien lo encontró». Thorne se detuvo y miró con furia a Jennings. «Sí, es usted, ¿verdad? Usted es el que ha estado descubriendo todo esto». «¿Qué quiere decir?» «Usted es quien ha estado insistiendo en todo esto. Usted es quien me ha estado metiendo todo esto en la mente». Un momento. Usted es quien tomó esas fotografías. Espere. Usted es quien me trajo aquí. ¿Qué ocurre? Yo ni siquiera sé quién es usted». Consiguió zafar su brazo de la mano de Jennings y se volvió. Jennings volvió a cogerlo por el brazo. «Usted va a esperar un minuto y escuchar lo que le tengo que decir». «Ya he escuchado bastante. Estoy tratando de ayudarlo. Basta ya». Se miraron con furia. Thorne temblaba de ira. Pensar que he estado prestando oídos a esto. Creer esto. Thorne, todo lo que sé es que ese anciano no es más que un fakir que trata de vender sus cuchillos. ¿De qué está hablando? Thorne levantó el paquete con sus manos temblorosas. Estos son cuchillos, armas. Quiere que lo acuchille. Espera que yo asesine a ese niño. No es un niño. Es un niño. Por Dios, ¿qué otra prueba? ¿Qué clase de hombre se piensa que soy? Cálmese un poco. No, gritó Thorne. No lo haré. No participaré en esto. ¿Asesinar a un niño? ¿Qué clase de hombre se cree que soy? Con una explosión de ira se giró y arrojó el paquete de cuchillos con fuerza. El paquete golpeó contra una pared y fue a caer a un callejón. Jennings se detuvo por un instante y miró con fijeza los ojos furiosos de Thorne. «Tal vez usted no lo haga», gruñó, «pero yo sí». Giró, pero Thorne lo detuvo. «Jennings». «¿Qué cosa?» «No quiero volver a verlo nunca. Me aparto de todo este asunto». Con su labio fruncido, Jennings fue rápidamente hacia el callejón a buscar los cuchillos. El suelo estaba lleno de basura y los martillos neumáticos y las máquinas pesadas llenaban el ambiente de ruidos. Mientras él apartaba escombros con el pie, vio el pequeño paquete junto a la base de una lata de residuos cerca de él. Se acercó rápidamente y se agachó, sin ver el brazo de la enorme grúa que se balanceaba arriba, deteniéndose un instante antes de soltar el enorme panel de cristal que sostenía. El cristal se deslizó hacia abajo, como la hoja de una guillotina, y alcanzó a Jennings en el cuello, separando limpiamente la cabeza del cuerpo, antes de convertirse en 1.000.000 de fragmentos que volaron hacia todos los lados. Thorne oyó el impacto y luego los gritos, y vio que los peatones corrían en todas direcciones hacia el callejón donde Jennings había desaparecido. Lo siguió y fue acercándose al lugar donde yacía el cuerpo. Estaba decapitado y la sangre emanaba en un movimiento débil y rítmico, como si el corazón estuviese latiendo aún. Una mujer, asomada a un balcón alto, señaló el cadáver y gritó. La cabeza había quedado en una lata de residuos mirando hacia el cielo. Haciendo un esfuerzo, Thorne caminó rápidamente hacia adelante y recogió el paquete de cuchillos que estaba entre los escombros, a pocos centímetros de la mano, sin vida de Jennings. Con ojos brillosos, salió del callejón y volvió al hotel.